Pues buenas tardes. Vamos a iniciar a clase de hidromecánica para el grupo 1750 de la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Recuerden, mi nombre es el profesor Emiliano Pérez Cortés. Entonces, hoy vamos a ver los siguientes temas, que son la teoría general de funcionamiento de las bombas y cómo se obtienen las ecuaciones de Euler. Para cambiar la dirección o la magnitud de la velocidad de un fluido se necesita aplicar una fuerza. Cuando un álave móvil desvía una corriente de fluido, cambiando así su cantidad de movimiento, se generan fuerzas entre el álave y el chorro. Un ejemplo, una imagen, acuerden, la vimos la clase pasada, ¿no? En cualquier punto dentro del impulsor se definen las siguientes velocidades. Una C, estos son minúsculas. Una C, una que le llamamos C, y es la velocidad absoluta de la partícula, ajá, del fluido. Una subíndice, una U minúscula, que le llamamos la velocidad periférica del álave o circunferencial. Una W minúscula, que le llamamos velocidad relativa del fluido con respecto al álave, siempre tangente al álave. Estas son las tres. Ajá. Estas tres velocidades son las que vamos a utilizar para ir haciendo la deducción de las famosas ecuaciones de Euler. Entonces, aquí está un diagramita. Tengo, insisto, C, U y W, que va a ser la velocidad absoluta de la partícula, la velocidad periférica del álave y la velocidad relativa del fluido con respecto al álave. Siempre tangente al álave, ¿sí? ¿Me siguen o no? Ahora bien, fíjense, se está moviendo, esa es la animación. Tengo, primero aquí vamos a ver la velocidad periférica del álave, vamos a ver aquí la velocidad relativa, o sea, las voy a separar las tres, pero todas suceden en el mismo impulsor al mismo tiempo. ¿Sí está claro? Lo que les estoy tratando de presentar es que yo les estoy presentando el álave, ¿no? Y este sería el impulsor, todo el impulsor. ¿Sí está claro? Solo estoy colocando dos álaves. Pero la idea de la animación es para que vean cómo se está moviendo ese impulsor. El agua entra por aquí, va a entrar por aquí, ¿sí está claro? Fíjense, va otra vez la animación. Entra por aquí y empieza el álave a empujarlo y va a salir por acá, por la sección 2. Entonces, todas estas sería la sección de entrada, que es la sección 1, y la sección de salida sería la sección 2. ¿Sí me siguen? Ahora bien, ah, déjenme sacar mi elemento didáctico, que lo olvidé ponerlo aquí en la mesa. Entonces, lo que les estoy presentando es esto, ¿sí? Que es el impulsor. Y por dentro se ven los álabes, ¿sí? Por dentro aquí se ve un álave. Ajá. Y obviamente está girando. Esa es la idea. El agua entra por aquí y de alguna manera va a salir, ¿sí? En flujo radial, ya lo habíamos visto la clase pasada. Pero lo que les estoy poniendo en la animación es esto. ¿Sí me siguen? Entonces, repito, lo vamos a ver por separado, pero todo sucede en un mismo impulsor. ¿Sí me siguen? Entonces, la animación es así, así está girando. Si se dan cuenta, esta es omega, esta es velocidad angular. No es la misma notación que esta W, que les quede claro, son diferentes. Esta es velocidad angular. ¿Sí me siguen? Ahora bien, fíjense bien lo que acabo de colocar. La velocidad periférica del álave, esta, o circunferencial, son estos dos vectores, velocidades. Este U1, que está en la sección 1, en la sección de entrada. Tengo este U2 en la sección, ¿sí? De salida. Es este vector velocidad periférica. ¿Sí está claro? Ahora,
Este vector W subíndice 2 es la velocidad relativa, ¿sí? Y es tangente siempre al álave, ¿sí? En este punto, fíjense, si ahorita que haga la animación lo van a notar, ¿sí? Cómo va a ser de alguna manera tangente en este punto. Y al entrar la partícula de agua, esta W1, al entrar al impulsor, en ese punto también esta velocidad va a ser relativa y siempre es tangente al álave. Y se produce esta velocidad. Y esta C subíndice 2 y esta C subíndice 1 es la velocidad absoluta, ¿sí? Es la que forman estas dos, ajá, ajá, es la velocidad absoluta de la partícula del fluido, ajá. Como ya lo había mencionado, esta es la velocidad angular, que se mide en radianes sobre segundo, y la podemos obtener como 2 veces pi por n entre 60. Este n, apúntenlo por ahí porque no lo puse en la diapositiva, apúntenlo, esa n mayúscula, es el número de revoluciones por minuto que está girando el impulsor o mi flecha motriz. En realidad, ese n me lo da el motor, la placa del motor, ¿sí? La placa del motor, del conjunto motor-bomba, la placa del motor me dice el número de revoluciones por minuto en las que trabaja. Entonces, esa N mayúscula que aquí lo estoy poniendo, en alguna literatura también la pone como N minúscula. Ajá. O simplemente en la placa del motor no pone ni N mayúscula ni N minúscula, pero pone un número y después pone el subíndice R minúscula, punto P minúscula, M minúscula, ¿no? Revoluciones por minuto. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Ahora, fíjense en la animación. Va la animación. Cuando entra, por ejemplo, aquí es periférica y periférica. ¿Se dieron cuenta? Y aquí cuando entra, por ejemplo, aquí va a entrar la partícula, toca en ese punto la tangente, pero acá también cuando sale es tangente. Y estas son las absolutas. Vuelvo a hacer la animación. ¿Sí? Pero esa es la idea de lo que está pasando dentro del impulsor y lo que está pasando con la partícula. ¿Sí está claro? Entonces, para cada sección, tanto a la entrada como a la salida, los tres vectores forman el llamado triángulo de velocidades. Y entonces voy a tener yo un triángulo de velocidades a la entrada de mi impulsor y voy a tener un triángulo de velocidades a la salida de mi impulsor. Y ahorita les presento esos triángulos. Ahí están. Denle imprimir pantalla o una captura de pantalla. Estos son los triángulos que vamos a estar utilizando, o sea, de manera general, ¿no? O así a grandes rasgos. Obviamente los triángulos tienen ciertas modificaciones que después vamos a ir viendo, pero de manera general estos son los dos triángulos, ¿sí? Que vamos a usar a partir de ahorita, ¿sí? Este es mi triángulo en la entrada del impulsor y este de manera general sería mi triángulo a la salida del impulsor. Todos son vectores, todos son vectores. ¿Sí está claro? Pero si se dan cuenta, el vector de la velocidad absoluta, C1 y C2, lo puedo descomponer en dos vectores. Ajá. Lo puedo descomponer en un componente tangencial que es asociado al vector de velocidad u o subíndice u y lo puedo descomponer en ese vector absoluto de la velocidad lo puedo también descomponer en un componente meridional, ¿sí? En esta vertical, ¿sí? Entonces esta es la componente meridional para esta velocidad absoluta. Y esta es la componente tangencial. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si yo hago este vector más este vector, pues me da este C1, no sé si me siguen. Y fíjense, si yo hago este vector más este vector, pues también me da C1, no sé si me explico, si lo ven vectorialmente.
sí lo ven? Entonces, estos triángulos son los que vamos a utilizar. Y además, si se dan cuenta, les estoy colocando todas las funciones trigonométricas básicas para cada ángulo que está dentro de esos triángulos. Sobre todo el ángulo alfa subíndice 1, el ángulo beta 1, ¿sí? El ángulo alfa 2 y el ángulo beta subíndice 2. El ángulo alfa 1 o el ángulo alfa, si quieren verlo así, el ángulo alfa siempre es el ángulo que se genera entre la componente de velocidad u y la absoluta. Es decir, este ángulo alfa siempre va a ser el ángulo entre el vector de velocidad u y la absoluta. ¿Sí? El de la tangencial con respecto a la absoluta. Y el ángulo que se forma, que llamamos beta, es entre la tangencial y, ay, y la relativa, ¿sí? Es decir, esta periférica y la relativa forman el ángulo beta en ambos. Y este circunferencial o periférico con respecto a la velocidad absoluta, el vector de velocidad absoluta, forman el ángulo alfa. ¿Sí está claro? En ambos triángulos. ¿Sí? Fíjense, y entonces tienen ya las funciones trigonométricas para cada uno de los casos. Estos son para este. Estos son para este triángulo. ¿Sí me siguen? ¿Dudas o preguntas? Capturen la pantalla y ese, digamos que ese va a ser una parte de sus, ¿cómo se llama? De sus acordeones para esta clase. ¿Sale? Voy a continuar. ¿Ya todos dieron captura de pantalla? Bueno, si no dan captura de pantalla. Sí, profe. Ok, bueno, continúo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. De la ecuación de impulso y cantidad de movimiento aplicada a la línea de corriente que conduce el gasto diferencial Q subíndice I, entre las secciones 1 y 2 se tiene un elemento diferencial, ¿sí? Fíjense. Entonces, en la entrada yo voy a tener un vector de velocidad absoluta. Acuérdense que esta es mi signo de convenciones. El gasto que entra va a tener un signo negativo y el gasto que sale en ese elemento diferencial dentro del impulsor, ¿sí? Voy a pensar que el gasto que sale tiene un signo positivo, ¿sí? Como mi convención de signos. Y en la sección de salida voy a tener ¿no? Este vector velocidad absoluta C subíndice 2. Ajá. Entonces, este elemento diferencial, repito, imaginen que es un pedazo de porción de este impulsor desde que entra aquí y que sale por alguno de estos sitios, ¿sí? O sea, es un elemento diferencial de esto, ¿sí? Estoy tomando un pequeño diferencial del gasto. Eso es lo que estoy tratando de decirles en esa diapositiva. ¿Sí me siguen? Y entonces yo sé que a grandes rasgos la ecuación de impulso y cantidad de movimiento es la sumatoria de fuerzas de manera vectorial igual a la densidad por la sumatoria de fuerzas del producto de gastos por las velocidades de manera vectorial. Aquí ya no estoy poniendo el coeficiente de Businex, pero obviamente, ¿no? Supongan que no va a haber, ¿cómo se dice? Una corrección en la velocidad, ¿no? Entonces lo vamos a dejar así. Pero obviamente en toda la ecuación, pues sí, nada más es recordatorio. Esta ecuación la puedo reescribir de esta manera con mi elemento diferencial que tengo. Entonces yo quiero encontrar la diferencial de fuerza,
esa sumatoria de diferencial de fuerzas va a ser igual a la densidad de mi fluido, en este caso líquido agua, va a ser la sumatoria de ese diferencial de gasto y, o sea, este diferencial de gasto, que va a multiplicar a las velocidades absolutas o este campo de velocidades absolutas. ¿Sí? No estoy haciendo gran cosa, ¿eh? Simplemente estoy haciendo prácticamente ahorita un cambio de notación y estoy asumiendo que lo estoy haciendo de manera diferenciada y después lo voy a sumar todo, lo voy a integrar al volumen que me interese. Entonces yo puedo reescribir esta como esto. Diferencial de fuerzas va a ser igual a la densidad menos el diferencial de gasto y a la entrada, por eso es menos, más el diferencial de gastos por el vector C subíndice 2 a la salida, ¿sí? Y esto todavía lo puedo reescribir de esta manera. El diferencial de fuerzas va a ser igual a la diferencial de la diferencial del gasto, digo, perdón, a ρ por la diferencial del gasto por el vector velocidad absoluta C2 menos el vector velocidad absoluta C1. Ajá. Y de esto parto para llegar a la ecuación de Euler, en donde diferencial de fuerzas es la resultante de las fuerzas que actúan sobre la línea de corriente. En la dirección tangente a la circunferencia, el componente de la velocidad absoluta es C subíndice U igual a C por coseno de alfa. Entonces aquí empezamos a ya necesitar lo que les mostré anteriormente de nuestros triángulos a la entrada y a la salida del impulsor. Por lo que la magnitud de la diferencial, fíjense, ya estoy separando, ¿sí?, uno de los componentes, ¿sí?, en términos de la velocidad subíndice U o U. Es diferencial de las fuerzas con respecto a la velocidad U va a ser igual a densidad, el diferencial del gasto, por C subíndice 2 coseno de alfa 2 menos C subíndice 1 coseno de alfa 1. Esto viene ya un poco de álgebra. Simplemente lo estoy copiando, ajá, de la literatura que anteriormente les había mencionado, del libro de sistemas de bombeo. Pero es la diferencial, ¿no?, de la magnitud. Continúo, ¿por qué? Esto es todo el desarrollo. El componente de fuerza ahora en la dirección meridiana pasa por el eje del impulsor y no produce momento, por lo que el momento diferencial que el impulsor aplica al fluido se determina a partir de la diferencial de fuerza, ¿no?, de la periferia. Y si yo me regreso a la, pues sí, no sé si lo notan, o sea, este y este es el que me ayudan a obtener un brazo de palanca y un momentum en el impulsor. No sé si me siguen, ¿sí? Y también se nota aquí. Esta componente meridional, cuando ¿cómo se llama? La descompongo, pues todo pasa, todas esas componentes meridionales pasan por el eje, ¿sí? Por eso no provocan momentum, que es lo que estoy explicando aquí. Por lo tanto, ese momentum o ese brazo de palanca, pues se calcula así. Densidad diferencial del gasto por esto, ¿sí? Radio 2, C subíndice 2, coseno de alfa 2, menos radio 1, C subíndice 1, coseno de alfa 1. ¿De dónde salen esos radios, no? Pues muy fácil. Desde este punto hasta este punto, pues ese es el radio, ¿no? Ese es el brazo de palanca, ¿sí?, para la sección 1 o la sección de entrada. Desde este punto hasta este punto, pues este es el radio del impulsor. Ese es el brazo de palanca, ¿sí? Esos, de ahí aparecen, ya no los puse en la diapositiva anterior,
pero es de donde aparece este radio y este radio. Eso, eso es, ¿sí? Entonces, al aplicar la llamada teoría del número infinito de Alaves, ¿qué quiere decir de ese número de infinito? Piensen que en mi animación yo tengo un número de infinito de Alaves juntos o que los logré construir, ¿sí me siguen? Pero en realidad cuando se está girando, pues sí es que existe un número infinito de Alaves, a eso se refiere. ¿Sí está claro? Entonces, al aplicar la llamada teoría del número infinito de Álvarez y hacerla integral, los términos entre paréntesis son constantes, por lo que se obtiene el momentum igual a la densidad por el gasto, ¿no? Por R subíndice 2, la velocidad absoluta 2 por coseno de alfa 2 menos el radio del impulsor a la entrada, la velocidad absoluta en 1 por coseno de alfa 1, donde el momento U es el momento total comunicado al fluido o momento hidráulico, y el gasto I es el gasto total dentro del impulsor. Ahora, por otra parte, la potencia teórica o interna transmitida al fluido por el impulsor es potencia igual a ese momentum por la velocidad angular. ¿Sí? Momento por velocidad angular. Yo sé que U, este vector velocidad U, en la periferia, fíjense, me regreso, este U o este U, ¿cómo se calcula? Pues U por el momento, digo, por la velocidad angular. ¿Sí? Este U es igual a velocidad angular por radio. ¿Sí? Entonces, fíjense, este U2 va a ser velocidad angular por radio 2. Este U1 va a ser velocidad angular por radio 1. ¿Sí está claro? Esa es mi vector velocidades circunferenciales. Ahora, ¿cómo tengo la potencia en esa dirección? Pues es el momento en U, en esa dirección, por la velocidad angular. Y con esto lo voy a seguir desarrollando para, insisto, llegar a las ecuaciones de Euler. Simplemente copié lo anterior y ahora fíjense, pongo esto, lo sustituyo con lo antes desarrollado, ¿sí? Densidad por gasto, por velocidad angular y todo esto, que es lo anterior. Aquí tengo U, digo momento de U, es todo esto y aquí ya estoy agregando la velocidad angular, ¿sí? Ahora, como yo sé que U es igual a velocidad angular por R, fíjense, yo ya estoy colocando aquí eso, esta omega o esa velocidad angular por R2 es U2. Esta velocidad angular por R1 es U1. Lo que acabo de mencionar y que me regresé a las diapositivas para que lo vieran en la animación. Ahora bien, si denominamos H subíndice U carga total teórica que el impulsor transmite al fluido, la energía o la carga que ahora sí el impulsor, en este caso la bomba, le va a entregar al fluido, en términos de potencia hidráulica se puede expresar la potencia en U va a ser igual a densidad, gravedad, gasto por HU. Entonces ahora, al igualar las dos últimas ecuaciones, es decir, esta ecuación y esta la igualo, pues ¿qué me queda? Me queda esto. ¿Sí? Esto de acá es esto. Y esto de acá es esto. Esta es esta y esta es esta. Está así muy sencillo. Ahora lo que tengo que hacer que es, finalmente se trata de despejar la carga total teórica que me da el impulsor o la bomba. Y es lo que voy a hacer. Al despejar la carga U, se llega a H subíndice U igual a 1 entre G por esto. Y esto se llama ecuación de Euler para bombas.
Esta es la ecuación de Euler para bombas. Ahora bien, la ecuación de Euler es la ecuación fundamental de las turbomáquinas. También la ley de cosenos para los triángulos de velocidades establece lo siguiente, estas dos cosas que estoy poniendo, ¿sí? Que esta velocidad relativa al cuadrado va a ser igual a la velocidad circunferencial al cuadrado más la velocidad absoluta al cuadrado menos dos veces la circunferencial por la absoluta coseno de alfa. Y entonces puedo obtener esto, ¿sí? Por la ley de cosenos. Y al sustituir esta última expresión en la ecuación de Euler, queda esto y lo que quiero llegar, si hacen álgebra, se trata de esto. O sea, esta es la segunda forma de la ecuación de Euler para bombas. Entonces, lo que se trata o lo que se trató esta clase es que vamos a utilizar esta ecuación y esta ecuación para las bombas. Cuando lo dije fuera de la grabación, va a haber también ecuaciones para las turbinas. Se hace una metodología de manera similar, pero cuando vayamos al caso de las turbinas, no voy a poner todo ya, digamos, el desglose de cómo se llegan a las ecuaciones. Simplemente se las voy a, a presentar. ¿Sí me siguen? Entonces, dudas o preguntas hasta aquí. ¿Sí le dieron todos? No, ni una. Ok, gracias. Bueno, entonces, la clase de hoy termina aquí. Voy a terminar la grabación. Les repito a los que ya están suscritos a mi canal que le den me gusta, que compartan, que comenten. Los que no están suscritos que se suscriban, que le den clic a la campanita y todas esas cosas para que se comparta este material. Entonces, yo me despido, voy a detener la grabación, pero voy a continuar con mis alumnos off the record. Hasta luego.